Buenos días, en este momento vamos a hablar de análisis dimensional y semejanza hidráulica. Quienes vamos a estar tratando este tema somos Ángela Mariño, Diego Silva, Cristian Monroy, Kevin Camargo y quienes habla Jeffer Gaona. A modo de introducción, en muchos casos de la ingeniería de la vida real, las ecuaciones puede que no se conozcan o simplemente sean difíciles de resolver. Es por esto que la experimentación es el único método de obtener información confiable. Entonces, para ahorrar tiempo y dinero en estos experimentos, las pruebas que se hacen en un modelo a escala geométrica en lugar de un prototipo de tamaño real. En estos casos, hay que tener cuidado de escalar de forma adecuada los resultados, pues se introduce una técnica muy importante que se llama análisis dimensional. Esta es muy útil en todas las disciplinas, especialmente a la hora de diseñar y realizar proyectos. Este análisis dimensional cuenta con tres propósitos, que son los siguientes: generar parámetros adimensionales que ayuden en el diseño de experimentos físicos y o numéricos y en el reporte de los resultados experimentales. Como segundo, obtener leyes de escalamiento de modo que se pueda predecir el desempeño del prototipo a partir del desempeño del modelo. Y por último, predice en ocasiones o a veces las tendencias en la relación entre parámetros. Bueno, antes de estudiar esta técnica de análisis dimensional, primero se explica el concepto subyacente de análisis dimensional. Este tiene que ver con el principio de similitud. Entonces, dentro de este principio se encuentran tres condiciones necesarias para obtener una similitud completa entre un modelo y un prototipo. Estas tres condiciones tienen que ver con una similitud geométrica, una similitud cinemática y una similitud dinámica, las cuales se irán desarrollando respectivamente a lo largo de la exposición. Bueno, dimensiones y unidades. Entonces, una dimensión es una medida de porción física, mientras que una unidad es una forma de asignar cualquier número a esa dimensión. Hay 7 dimensiones primarias, las cuales son masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, porción de luz y proporción de materia. Ejemplificando, la fuerza tiene las mismas dimensiones que masa por aceleración, por la segunda ley de Newton. Cada una de las dimensiones primarias tiene la posibilidad de conformar por varias combinaciones de las 7 dimensiones primarias. Entonces, es decir, las que no son fundamentales se forman de combinaciones de las dimensiones primarias. En la mecánica de fluidos hay 4 dimensiones primarias, de las cuales derivan las otras. Son masa, longitud, tiempo y temperatura. Estas dimensiones y sus unidades en los dos sistemas, la unidad Kelvin usa el signo de nivel. Las llaves engloban cualquier signo como M, significan dimensiones de masa. Cada una de las otras cambiantes en mecánica de fluidos tienen la posibilidad de expresarse en funcionalidad de M, L, T y O. Ejemplificando, la aceleración tiene dimensiones de LT-2. La de mayor relevancia de estas dimensiones secundarias es la fuerza, de manera directa relacionada con masa, longitud y tiempo, por medio de la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la alteración temporal de la proporción de desplazamiento. Aquí podemos ver las dimensiones primarias y sus unidades. Las dimensiones primarias son masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de luz, cantidad de materia. Podemos ver el símbolo de cada una, la unidad en el sistema internacional y la unidad inglesa. También de estas, como lo dije anteriormente, se derivan unas que serían las secundarias, las cuales son área, volumen, velocidad, aceleración,
presión o esfuerzo, velocidad angular, energía, calor, trabajo, potencia, densidad, viscosidad y calor específico. Muchos datos muchos datos de artículos y trabajos aparecen con unidades arcaicas o inconvenientes, útiles solo para alguna industria, especialidad o país. Entonces la persona o el ingeniero debe convertir estos datos al sistema internacional o al sistema británico antes de usarlos. Esto requiere la aplicación de sistemática de factores de conversión. Unidades consistentes. Las ecuaciones de mecánica de fluidos solo deben ser dimensionalmente homogéneas. También se deben utilizar unidades consistentes, es decir, todos los términos aditivos en una ecuación física deben tener las mismas unidades. Esto no implica ningún problema si se utiliza el sistema internacional o el sistema británico. Sin embargo, puede ser fatal para quienes traten de mezclar unidades inglesas coloquiales. Ecuaciones homogéneas frente a ecuaciones dimensionalmente inconsistentes. Cada una de las ecuaciones teóricas de la mecánica y de otras ramas de la física son dimensionalmente homogéneas, es decir, todos los términos aditivos de la ecuación poseen las mismas dimensiones. Ejemplificando, la ecuación de Bernoulli es dimensionalmente homogénea. Todos los términos poseen dimensiones de presión o esfuerzo. Mientras tanto, debemos concluir que las ecuaciones dimensionalmente inconsistentes, a pesar de su abundancia en la ingeniería, pueden conducir a error y son imprecisas y hasta peligrosas, pues con frecuencia son usadas incorrectamente fuera de su rango de aplicabilidad. Aquí podemos ver un ejemplo, el cual dice: un cuerpo pesa 1000 libras fuerza en el campo gravitatorio terrestre con gravedad es igual a 32.174 pies sobre segundos al cuadrado. Y la primera pregunta es: ¿cuál es su masa en kilogramos? La segunda es: ¿cuál será su peso en newton en el campo gravitatorio lunar con luna igual a 1,62 pies sobre segundos al cuadrado? Y la tercera es: ¿cuál será su aceleración si se le aplica una fuerza de 400 libras en la Luna y en la Tierra? La ecuación dice que F es igual al peso si la gravedad de la Tierra es igual a la gravedad de la Tierra. Si A es igual a la gravedad de la Tierra, perdón. Entonces aquí podemos ver las ecuaciones y esto nos da 453,6 kilogramos. La masa del cuerpo sigue siendo la misma en la Luna. La ecuación nos permite calcular el peso correspondiente. Entonces esto nos da 135 newton. Este apartado no está relacionado con el peso, sino con la aplicación directa de la segunda ley de Newton, la cual nos da 3.92 metros sobre segundos al cuadrado. Leyes de semejanza. Se dice que existe semejanza dinámica entre un prototipo y su modelo cuando las fuerzas generadas en el interior del fluido en puntos homólogos están relacionadas entre sí, y tal relación es única y constante para todas las fuerzas. Generalmente, en un escurrimiento en particular, no todas las fuerzas son importantes. De hecho, algunas pueden llegar a ser despreciables. Cuando esto ocurre, la similitud dinámica se alcanza con un razonable grado de precisión. Algunas relaciones o condiciones que deben cumplirse entre las escalas cuando una fuerza tiene predominio sobre las demás son: la primera condición es la condición de Freud, que rige aquellos escurrimientos en que la fuerza más importante es la de la gravedad y en los que puede despreciarse los efectos viscosos, como ocurre en escurrimientos turbulentos a superficie libre, y se establece que BE sobre raíz de GE por LE es igual a 1, que indica la relación que tiene que existir entre las escalas
cuando se desean representar adecuadamente los escurrimientos en que la fuerza predominante es debida a la gravedad. El cumplimiento de la condición de Freud obliga a que el número de Freud del escurrimiento sea idéntico en el modelo y en el prototipo, donde B sobre G por L se denomina el número de Freud y L sería una dimensión característica. Y al tener la escala de la gravedad, que prácticamente es una constante igual a 1, y la escala de longitudes, que sería el tamaño del modelo, tendremos para la escala de velocidades que B es igual a G elevado a la 1 medios por L elevado a la 1 medios, que como G sería una constante que es 1, tenemos que B es igual a L elevado a la 1 medios. O también lo podemos decir que B es igual a raíz de L. Y a partir de esta ecuación, y considerando que G es igual a 1, obtendremos las escalas restantes para los modelos de Freud no distorsionados, ya que bajo esta condición se encuentran los modelos de obras hidráulicas a superficie libre. Debido a que existen problemas en que las distancias horizontales son de orden mayor, de magnitud mayor que las verticales, por ejemplo, lo podemos observar en ríos, playas o lagos. En estos casos es necesario el uso de modelos distorsionados, donde la escala de longitudes horizontales sea mayor que la de las verticales, o sea, XC, Y y Y, lo cual implica que las relaciones se modifiquen, pues Y pasaría a ser el nuevo parámetro. Y bueno, la ecuación de Freud la observamos mayormente en modelos que estudian obras hidráulicas, fluviales y marítimas, que cumplen con la condición de que sea el número de Freud igual en el modelo y en el prototipo, tales como obras de excedencia y disipadores de energía, como tanques, amortiguadores, saltos de esquí, cubetas deflectoras, etc. O en escurrimiento en canales y ríos y comportamiento de obras que se construyen en ellos. Estructuras o fenómenos bajo la acción del oleaje y mareas. La siguiente condición es la condición de Reynolds, que es cuando en un escurrimiento la viscosidad del líquido interviene en forma preponderante en el fenómeno por estudiar entre el modelo y el prototipo. Se dice que este problema se encuentra bajo la condición de Reynolds y se cumplirá la siguiente igualdad. BE por LE sobre BE igual a 1, donde BE es en el caso de la ecuación, BE, el BE que está en el denominador, es la escala de viscosidad cinemática, la cual es válida para leyes a poca velocidad. Un número de Reynolds grande indica una preponderancia marcada de las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. Ejemplo, el flujo turbulento, en que la viscosidad tiene escasa importancia y el fenómeno depende solamente del número de Euler. La ecuación garantiza la similitud dinámica cuando las únicas fuerzas de interés se deben a la inercia y a la viscosidad del fluido. El cumplimiento de la condición de Reynolds obliga a que los números de Reynolds en modelo y prototipo sean iguales, al igual que con la condición de Freud. Es decir, deberá cumplirse la siguiente igualdad, que indica R, el número de Reynolds, igual a BP por LP sobre BP. Igual el BP del denominador es la escala de viscosidad, y arriba tenemos la velocidad por la longitud. Y esta condición la deben cumplir modelos donde se estudia el empuje y sustentación de cuerpos sumergidos en un flujo, flujos laminares y de transición en tuberías.
medidores de gasto, transiciones en conductos o modelos de naves aéreas. La siguiente condición es la condición de Euler, que se utiliza cuando en un escurrimiento las fuerzas de presión son las más importantes y gobiernan el escurrimiento del fenómeno por representar en el modelo. La cumplen simultáneamente tanto los modelos que rigen la condición, en que rige la condición de Freud, como los que obedece la de Reynolds. Es decir, cuando un modelo cumple la condición de Freud o la de Reynolds, cumple también con la condición de Euler. La siguiente condición es la de Cauchy, que se utiliza en estudios en donde la compresibilidad es importante. Sin embargo, al hablar de mecánica de fluidos, es muy poco utilizada. Y la siguiente condición es la condición de Mash, que al igual que la de Cauchy, tiene muy poca aplicación en la mecánica de fluidos y en general en modelos hidráulicos, y más bien esta condición es muy aplicada principalmente en modelos aerodinámicos. La siguiente condición es la condición de Weber, que se usa en problemas relacionados con la tensión superficial, tales como el estudio de modelos en los que se tienen pequeñas cargas de agua, en modelos marítimos si el oleaje tiene una longitud de onda menor de 0.03 metros, en ondas capilares en pequeños canales y el movimiento capilar en los suelos. En general, la ley de Weber se emplea muy poco en los modelos hidráulicos. Y por último tenemos la condición de Strouhal, que la utilizamos en modelos hidroelásticos de tipo, es un tipo de suspensión, los modelos hidroelásticos de compuertas, modelos hidroelásticos de compuertas donde se desea estudiar las vibraciones a las que estará sujeta la estructura. O también se usa en modelos donde el escurrimiento es transitorio y la frecuencia y la periodicidad del fenómeno es de importancia, como problemas donde hay formación intermitente de vórtices. Las cantidades dimensionales y adimensionales, semejanza geométrica. Mayormente a una cantidad se le puede definir como dimensional, dependiendo del valor numérico utilizado en la escala de medida, es decir, el sistema de unidades que fue seleccionado. Existe un conjunto de cantidades físicas que son dimensionalmente dependientes. Esto cuando las dimensiones físicas de una de ellas se puede obtener mediante alguna combinación de las restantes. Por ejemplo, la presión, la densidad y la velocidad son dependientes y están definidas por la fórmula P igual a densidad por velocidad al cuadrado. En el caso de la cantidad adimensional, el valor numérico que se tiene es independiente de la elección en cuanto al sistema de unidades de medida. Por ejemplo, la viscosidad, la densidad y la velocidad son independientes, ya que μ estaría escrito por la fórmula densidad por velocidad por L. Y esto no es posible obtener las dimensiones de la viscosidad a partir de la densidad y la velocidad únicamente. En la tabla se describe algunos ejemplos
Está la velocidad, que tiene una definición de longitud sobre tiempo. El análisis dimensional estaría por L sobre T y su nomenclatura LT a la menos 1. La fuerza, su definición estaría por masa por aceleración, análisis dimensional M por L sobre T al cuadrado, y su nomenclatura estaría definida por M por L por T a la menos 3. En consiguiente está la caracterización de la geometría. Esta hace referencia a la superficie de un objeto, que en muchos casos la definición matemática es consecuencia de una relación o relaciones entre las coordenadas y un conjunto de longitudes que caracterizan dicha relación. Está un ejemplo concreto, que sería la elipsoide de semiejes A, B y C. Se definen en ejes principales por la relación de x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado menos 1 igual a 0. Este sería el de la elipsoide. Por consiguiente está el de un paralelepípedo de aristas A, B, C. La definición con respecto a las relaciones contenidas estaría escrita por la fórmula y igual a B, z menor o igual a C, x menor o igual a z igual a C, y menor o igual a B, x menor o igual a y demás. El conjunto de ecuaciones descritas anteriormente representarían y definen la superficie de un objeto con longitudes similares, las cuales forman genéricamente la ecuación de la sumatoria x, L, L2, L3 y así sucesivamente hasta llegar a Ln, y esto se igualaría a 0. Está un ejemplo de aplicación que define las cantidades dimensionales y adimensionales. El gasto de líquido a través de un vertedero. En dados casos, los procedimientos utilizados para medir el caudal del líquido que pasa a través del canal consiste en poner un obstáculo en el mismo, por lo que ocasiona un acumulamiento de aguas encima del obstáculo, y a su vez el nivel de este se eleva a una altura h, que sería h mínima de la cota máxima de h máxima, como se observa en la figura. En el flujo adimensional y estacionario, las ecuaciones más relevantes sobre los componentes de velocidad Bx y Bz según los ejes horizontales x y vertical z, y también la presión, son Bx sobre x más Bz sobre z igual a 0. Esto definiría dos resultantes de las ecuaciones. Estarían por la densidad por Bx sobre x más la densidad por Bz, Bx sobre z igual a menos, esta sería la derivada con respecto a la presión, y la derivada con respecto a x, más mu sobre la derivada al cuadrado por Bx sobre la derivada de x al cuadrado más la derivada al cuadrado de Bx sobre la derivada de z al cuadrado. Y la otra fórmula, que estaría compuesta por los ejes de Bx
pero ya se le restaría la presión y la gravedad. Por consiguiente, está unas condiciones de contorno. La velocidad del fluido es nula. Esto definen como la solera del canal y en la superficie sólida. Su fórmula estaría escrita por velocidad de x entre x, 0. Y esto sería igual a bz x, 0 igual a 0. Todo esto describe el que el bx está entre un conjunto de 0 a z igual a bz entre un conjunto de 0, a z. Y todo esto igual a 0 en un intervalo entre cuando sea 0 menor o igual a z y z menor o igual a h. Esta sería la h máxima. Un segundo paso estarían las aguas que se encuentran arriba del obstáculo y la componente vertical actúa en la velocidad considerando que es nula. Se tiene que la distribución de presiones es debido al flujo estático. Aquí se tiene la presión, que sería igual a la presión en A, en el punto A, más la densidad por la gravedad por H máxima más, se puede definir que es una H mínima menos Z. Y esto cuando se considera que X es menos infinito. A las superficies libres, definidas por la ecuación Fs entre z, x sería igual a z menos z sub s x igual a 0. Estas ya se sabe que son desconocidas, por lo que se consideran condiciones cinemáticas y dinámicas siguientes. Estarían definidas por la velocidad por la superficie libre es igual a 0. Aquí también se tiene la presión menos presión en el punto A, más n, que n es como una normal exterior a la superficie libre, por T, y este T es el tensor de esfuerzos de viscosidad, por n, que sería la normal exterior otra vez, igual a 0. Se define el caudal por unidad de longitud perpendicular al plano del movimiento. Entonces estaría caudal igual a la integral entre 0 a h máxima más h mínima de la velocidad con respecto al eje x por menos infinito a z de la derivada de z. Por consiguiente sigue la dependencia funcional del caudal. Aquí están todos los componentes que serían caudal igual a caudal por la densidad por la gravedad por h por μ ya escrito anteriormente y por el h máxima. Al tomar tres variables como independientes serían por ejemplo la densidad, la gravedad y el h mínimo, y también se le aplica el teorema Pi. La fórmula sería el caudal sobre la gravedad a la 1 medio por el h mínima de 3 medios a la 3 medios, y esto sería igual a las fuerzas libres, superficies libres, por μ sobre la densidad por, ya despegando da una raíz que engloba todo la gravedad y el h, y este también sería por el h mínima, y el otro conjunto estaría por el h máxima sobre el h mínima. Y por último está la expresión más simplificada del caudal adimensional, que ya se le quita el μ por la densidad por la
raíz cuadrada de la gravedad por h mínima por h mínima. Ya se tiene para calcular la altura del conjunto y que existe una serie experimental de medidas de caudal frente a h, y esto pues permite obtener la ley experimental que determina el caudal como función de la altura, lo que pedí al principio del ejercicio. Por otra parte, también sucede en muchas ocasiones, o se puede implementar que el h sea menor al h máxima, y por tanto el caudal se puede aproximar por la expresión de caudal igual a una fuerza comprendida entre el infinito por la gravedad a la 1 medio por esta h máxima a la 3 medios. Ya se le cambiaría pues el h mínima al h máxima. También está que la fuerza o la superficie libre estaría comprendida entre el infinito igual a pues h mínima sobre h, todo esto sobre a la 3 medios por la superficie libre por h máxima dividido en h mínima, para que este h máxima dividido en h mínima sea igual a infinito. Y esta fuerza libre comprendida entre el infinito es una constante pues a determinar experimentalmente mediante una única medida, y eso es lo que se buscaba en este ejercicio. En cuanto a similitud cinemática, esta similitud menciona que la velocidad en cualquier punto en el flujo del modelo debe ser proporcional a la velocidad en el punto correspondiente en el flujo del prototipo, como se puede ver en la figura. Es decir, que debe tener un factor a escala constante. De una manera más específica, para esta condición, la velocidad en puntos correspondientes debe ser escalar en magnitud y debe apuntar en la misma dirección relativa. Además, esta similitud se puede considerar a su vez como una equivalencia en escala de tiempo, y a su vez como la similitud geométrica se considera como una escala de longitud. Esta última, es decir, la escala geométrica, es un requisito para desarrollar la similitud cinemática. Claro está que debemos saber que el factor a escala geométrica puede ser menor, igual o mayor que 1. De la misma manera, lo puede ser el factor de escala de velocidad. Entonces, como se puede ver en la figura, el factor de escala geométrico es menor que 1, pero la escala de velocidad es mayor que 1. Entonces, como las líneas de corriente son fenómenos cinemáticos, por lo tanto, el patrón de líneas de corriente en el flujo del modelo es una copia a escala geométrica de las líneas en el flujo del prototipo cuando se logra una similitud cinemática. Entonces, de una manera más específica o más clara, ahí se adjunta un texto en la imagen que dice lo siguiente. Dice: la similitud cinemática se logra cuando en todas las posiciones la velocidad en el flujo del modelo es proporcional a la de las correspondientes posiciones en el flujo del prototipo y apunta en una misma dirección. Y eso sería todo en cuanto a similitud cinemática. Bueno, en cuanto a similitud dinámica, esta similitud se logra cuando las fuerzas en el flujo del modelo se escalan por un factor constante
a fuerzas correspondientes en el flujo del prototipo. ¿Esto qué quiere decir? Que tendría que haber una equivalencia en la escala de fuerzas tanto del prototipo como del modelo. Y asimismo, al igual que en las otras dos similitudes, que son geométrica y cinemática, el factor de escala para las fuerzas puede ser menor, igual o mayor que 1. Asimismo, para ejemplificarlo, vamos a tomar la imagen que se presentó en la similitud cinemática. Entonces, ahí que se puede ver. Se puede ver que el factor de escala de fuerza es menor que 1, dado que la fuerza sobre el edificio modelo es menor que la fuerza sobre la que está representada en el prototipo. Entonces, pues la similitud cinemática, se puede decir que la similitud cinemática es una condición necesaria, pero es insuficiente para la similitud dinámica. Por lo tanto, es posible para un flujo de modelo y un flujo de prototipo lograr tanto la similitud geométrica como la cinemática, pero no la dinámica. En este caso, en el caso del ejemplo. ¿Por qué? Porque para garantizar una similitud completa debe existir o se deben cumplir las tres condiciones de similitud, que son la similitud geométrica, la similitud cinemática y la similitud dinámica. Entonces, a continuación, se hablará de la planeación de cómo hacer un modelo para que cuente con las características apropiadas y pueda haber una similitud. Bueno, planeación y construcción de un modelo. Bueno, para la planeación y construcción de un modelo podemos encontrar dos ecuaciones: las ecuaciones teóricas directas y las ecuaciones experimentales. Como ejemplo, en las ecuaciones teóricas directas encontramos la conservación del momento, la ecuación de Bernoulli y el teorema de arrastre de Reynolds, etc. En ecuaciones experimentales, entonces pues estas las empleamos es cuando el modelo que directamente queremos entender no se puede entender. Entonces lo que se hace es que se emplea cuando pues no existe una ecuación que modele directamente a este fenómeno. Bueno, el análisis dimensional simplifica y reduce el trabajo experimental. Para este análisis dimensional se tiene que hacer una validación experimental, es decir, una planificación del trabajo experimental para dar a conocer si los resultados son similares a la predicción de este modelo. Se pueden obtener dos respuestas, que en este caso podrían ser sí y no. Si obtenemos como respuesta sí, entonces pues daríamos un OK, que sería la aprobación de este análisis dimensional y trabajo experimental. Si obtenemos como respuesta no, simplemente lo que hacemos es que refinamos la aproximación en este modelado teórico para que la ecuación que modelemos la podamos entender. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de planificación de lo que es el trabajo experimental. Bueno, ¿cómo determinar experimentalmente la fuerza de arrastre F sobre una esfera lisa de diámetro D que se mueve en un medio fluido de densidad y viscosidad con una velocidad uniforme? Bueno, entonces como primero lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que la fuerza de arrastre F
tendrá la siguiente forma. Fuerza de arrastre F es igual al factor de la densidad, la viscosidad, la velocidad uniforme y el diámetro. Lo que vamos a hacer para este ejemplo, como trabajo experimental, entonces lo que vamos a hacer será evaluar la función f, que sería así. Lo primero que se haría es determinar la influencia de cada una de las variables, que en este caso es densidad, viscosidad, velocidad uniforme y diámetro, manteniendo fijos los valores de las tres variables restantes. Y se va a repetir cada una de estas pruebas al menos 10 veces con valores diferentes, pues de esta variable. Análisis dimensional. Bueno, el análisis dimensional lo que nos permite observar es las variables implicadas que se tienen en un fenómeno adimensional. Entonces, como conclusión, podemos observar que en este ejemplo se hacen 10 por 10 el número de pruebas donde se obtienen que el valor de la densidad y la viscosidad serán fijos. Se modifican las cuatro variables y el número de pruebas que se tendrá para finalizar será 10 por 10 por 10. Se observa que este es un trabajo experimental y largo y costoso, pero es una alternativa de análisis dimensional. Como se los había dicho anteriormente, el análisis dimensional es el que nos permite agrupar las variables aplicadas en un fenómeno donde hay parámetros adimensionales. El análisis dimensional también nos sirve para expresar el problema en términos de la relación funcional de estos parámetros, como lo es en el caso anterior, ya que en este caso pues solo hay dos parámetros adimensionales independientes, que como se verá después son los siguientes. Y entonces después de esto lo que podemos hacer es que escribimos la relación de esta función. La forma de la función f nos permite determinar experimentalmente pero con mucho menos trabajo experimental, ya que pues este reduce las variables independientes, en este caso de 4 a 1, y pues en este caso nuestras variables, como ya se los había mencionado anteriormente, eran la densidad, la viscosidad, la velocidad uniforme y el diámetro. Para variar el parámetro independiente es suficiente para variar la velocidad de la corriente del fluido, y basta con usar solo un fluido. Por ejemplo, pues en este caso podría ser el aire y solo el tamaño de una esfera. El análisis dimensional ha reducido el número de pruebas inicial de 10.000 a 10. ¿Qué es un parámetro adimensional? Bueno, un parámetro adimensional es el que es un conjunto de variables de tal manera que están agrupadas y su dimensión es 1, o sea, es decir, no tiene dimensiones. Para cada una de estas magnitudes utilizadas, que se tienen asociadas con la mecánica, se tiene asociada una dimensión física. Estas dimensiones físicas están divididas en dos, que en este caso son magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Como magnitudes fundamentales tenemos la masa, la longitud y el tiempo. Como magnitudes derivadas tenemos la velocidad, la presión y la viscosidad. Como ejemplo de un parámetro adimensional
tenemos los siguientes ejemplos. Bueno, como primer ejemplo tenemos la ecuación de la viscosidad, la expresión dimensional equivalente y el parámetro adimensional. Principio de homogeneidad dimensional. Bueno, cualquier ecuación que se describe por completo en un fenómeno físico pues debe ser dimensionalmente homogénea. En este caso, esta ecuación debe cumplir básicamente con dos requerimientos, como lo es. El primero es: las dimensiones en ambos lados de esta ecuación deben ser las mismas. Segundo, las dimensiones de todos los términos aditivos de esta ecuación deben ser iguales. Como ejemplo del principio de homogeneidad dimensional, tenemos la ecuación de Bernoulli. Bueno, en la ecuación de Bernoulli podemos ver la expresión dimensional que tenemos. Esta expresión dimensional la dividimos por la altura, llegando a dos conclusiones muy importantes. Como conclusión principal, podemos observar que los parámetros adimensionales, a partir de una ecuación teórica que se relacione las variables que intervienen en un fenómeno físico dado, se pueden obtener por estos parámetros adimensionales. Segundo, la homogeneidad dimensional se podrá emplear para plantear las ecuaciones experimentales a resolver mediante el análisis dimensional. Bueno, teorema de Buckingham. Existe un número de parámetros adimensionales independientes fijos para un problema dado, y es igual a la diferencia entre el número total de las variables menos el número de las dimensiones fundamentales, es decir, I es igual a n menos r. Bueno, en este caso podemos decir que I es el número de parámetros adimensionales independientes, n es el número de variables implicadas en el problema y r es el número de dimensiones fundamentales, como les había explicado anteriormente, la masa, la longitud y el tiempo. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que este teorema solo se sienta la base teórica para afirmar que la reducción de n a r en parámetros se puede hacer, pero no indica cómo hacerla, ni cuánto vale r, ni tan siquiera existe una reducción para cada problema. Otra observación importante es que el conjunto de parámetros adimensionales que se debe escoger de manera debe ser independientes, pues ya que no va a existir un número fijo de estos parámetros para cada problema. Estos se pueden combinar formando nuevos parámetros adimensionales, pero en este caso no son independientes. Bueno, para la aplicación de este teorema vamos a tener un ejemplo de aplicación. Bueno, determinar los parámetros adimensionales formados con las variables involucradas en el flujo de un fluido sobre un cuerpo consolidado, de un cuerpo sólido de forma esférica. Bueno, entonces, como podemos observar en el ejemplo, entonces los listados de variables significativas tendríamos la fuerza de arrastre, el diámetro del cuerpo esférico, la densidad, la viscosidad y la velocidad del fluido. Entonces n sería igual a 5. Como expresión dimensionales equivalentes de cada variable encontraríamos la fuerza, el diámetro, la densidad, la viscosidad y la velocidad. Para el tercero, las dimensiones fundamentales usadas serían la longitud, la masa y el tiempo, donde r nos daría igual a 3. El número de parámetros adimensionales independientes sería igual a 2, y para la determinación de los parámetros adimensionales, entonces lo primero que se hizo fue que la variable de estudio f se puede expresar como función exponencial de las 4 restantes. La expresión dimensional de la ecuación 1 es la que tenemos como ecuación 2. Si agrupamos los exponentes de la misma base quedaría como la ecuación 3, y si igualamos los exponentes a los lados se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones.
Después de resolver este sistema para A y D y C, obtendríamos el siguiente sistema y ya después de sustituir y agrupar encontraríamos finalmente los parámetros adimensionales. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Gracias por su atención y espero haya sido de su agrado.